Justo el fin de semana, en un inédito y salvaje ataque contra Israel, Irán lanzó más de 300 drones y misiles para atacar vía aérea distintas zonas de Israel. Afortunadamente, esta vez no hubo víctimas mortales, pero la tensión crece, se mantiene en Medio Oriente. Para conocer más de este conflicto que tiene los ojos del mundo en esa zona, nos conectamos en este momento vía Zoom con el profesor Irving Gattel, experto en temas de Medio Oriente. Irving, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Adela, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí ya listos. No. Oye, Irving, no sé si sea mucho pedir que quepa la prudencia. Pero, ¿cuáles son los posibles escenarios? ¿Se avecinaría una tercera guerra mundial? Bueno, depende de qué entendemos por tercera guerra mundial. O sea, si vamos a pensar en algo como la primera y la segunda guerra mundial, no, olvidemos ese panorama. Las guerras ya no son iguales. Los contextos sociales, políticos y económicos del mundo han cambiado radicalmente durante los últimos 70, 80 años. Entonces, las guerras ya no pueden ser iguales. O sea, de hecho, lo que estamos viendo en Ucrania y Rusia, una guerra así de tanques contra tanques, es ya hasta cierto punto anacrónico, porque las condiciones económicas y sobre todo el avance tecnológico nos han llevado a nuevos panoramas. Ahora, si lo vamos a ver desde el punto de vista de que esto es parte de un conflicto global, en donde están involucrados muchos niveles y muchos factores, que no se reduce nada más a Irán e Israel, en términos reales podríamos hablar de que ya estamos en una guerra mundial desde hace tiempo. O sea, no vamos a empezar una nueva etapa como lo que ocurrió en 1939, pero estamos en un conflicto de repercusiones globales en el que están interviniendo muchos países y pues obviamente eso tiene que considerarse ya como una guerra mundial, aunque es distinta, porque repito, las realidades de hoy son distintas. Ahora, lo que todos nos preguntamos es cómo va a responder Israel, ¿no? Considerando quién gobierna ese Estado. Mira, déjame ir un poco en contra de ese mito, de quién gobierna ese Estado. Porque mira, si no estuviera ahorita Benjamín Netanyahu en el poder, estaría Benny Gantz. Y lo más seguro es que Benny Gantz estaría haciendo exactamente lo mismo. Porque sin importar qué gobierno haya estado en Israel, siempre se ha enfrentado a las mismas agresiones. De hecho, hasta antes de este conflicto con Gaza, el peor episodio de violencia que se había vivido entre Israel y los palestinos, por ejemplo, fue la segunda intifada entre 2000 y 2005. Y la segunda intifada le explotó en las narices a un primer ministro laborista, Ehud Barak, que de hecho unos 3 meses antes de que empezara la intifada, le había hecho a Yasser Arafat la oferta más generosa para la autonomía palestina, para la independencia palestina. Y Arafat la rechazó. Entonces, aquí, quien esté como primer ministro de Israel es contingente. O sea, el reto es el mismo, el problema es el mismo. Ahora, Netanyahu tiene de todas maneras que lograr el acuerdo con los 4 integrantes del gabinete de guerra, y sin eso Netanyahu no puede tomar decisiones. Entonces, no es nada más Netanyahu quien toma las decisiones, y uno de los integrantes de este gabinete es precisamente Benny Gantz, y son gente que tiene ideas muy distintas y que de hecho en términos políticos son opositores a Netanyahu. Entonces, no es nada más Netanyahu. Ahora, ¿qué puede hacer? Mira, la ventaja que tiene ahorita Israel es que tiene un panorama amplísimo de opciones que pueden ir desde una respuesta muy fuerte, devastadora, destruyendo instalaciones militares y sobre todo instalaciones nucleares, de las que son fundamentales para el desarrollo del proyecto armamentístico nuclear iraní, o puede simple y sencillamente tomar medidas, digamos, de mediana intensidad, pero de amplio alcance en cuanto a aspectos estratégicos, como lo que viene haciendo ya desde hace varios años en Siria, de ir desmantelando y destruyendo la infraestructura iraní en Siria y la infraestructura de los grupos terroristas o de las milicias proiraníes, que son las que se han dedicado operativamente a atacar a Israel desde hace décadas, como Hezbollah. Entonces, es un tanto imposible de prever qué decisión va a tomar Israel, cuál va a ser la manera de atacar a Irán, porque tiene muchas opciones sobre la mesa y porque tiene la ventaja de la iniciativa. O sea, una situación que no se había dado nunca, pero que ahorita está muy claramente marcada. Entonces, Israel, digamos, puede incluso jugar con el estrés de Irán, así como Irán estuvo jugando con el estrés israelí la semana pasada, o prácticamente durante 2 semanas, amenazando que iba a atacar, que iba a atacar, que iba a atacar. Bueno, ahora es Israel quien tiene esa carta, ¿no?
Entonces, bueno, esto es algo que no lo vamos a poder realmente contestar hasta que no lo veamos. Ahora, si Israel llega a tomar una decisión de esta naturaleza. Algo, Irving, ¿qué piensas? Hemos estado leyendo varios artículos luego de pues este ataque sin precedente, decíamos, histórico de Irán a Israel. ¿Tú piensas que esta ofensiva de Irán fue más mediática y calculada por parte de Irán para que no escalara el conflicto, o simplemente Israel también mostró su poderío? Bueno, sí, son varias cosas. A ver, una, la ofensiva de Irán no fue calculada para nada más hacer una muestra de poder. La ofensiva de Irán fue calculada para hacer daño. O sea, estratégicamente hablando, las cantidades de las oleadas de drones que dispararon y la forma en la que organizaron los tiempos de disparos también de los misiles, sobre todo de los misiles balísticos y de los misiles de crucero. O sea, todo esto, digamos, estaba diseñado para generar un gran daño. O sea, estás hablando de 80,000 kilos de explosivos sobre Israel. No es cualquier cosa. Estamos hablando de una gran cantidad de fuerza destructiva disparada contra Israel y disparada en oleadas. Toma en cuenta que, por ejemplo, los drones se tardan X cantidad de horas en llegar, los misiles balísticos se tardan 17, 20 minutos. Entonces, todo estaba calculado para ir llegando más o menos al mismo tiempo, de tal manera que las defensas israelíes se vieran abrumadas. Y esto generara entonces el mayor daño posible. Ahora, el éxito israelí en ese sentido es rotundo, porque se desactiva el 99% del ataque y no nada más eso, incluso se derriban todos los misiles balísticos. Entonces, el ataque iraní fue agresivo, fue para causar daño, o sea, no nada más fue una exhibición de... Pero a ver, ¿por qué lo hizo Irán? Muchos se está hablando si es para hacer una medida de disuasión contra Israel, así como para ponerle un estate quieto a Israel. Olvídalo, eso no sucedió. Si ese fue el objetivo de Irán, falló completamente, porque al contrario, vimos algo inédito. Sí. Jordania y Arabia Saudita peleando junto con Israel, a favor de Israel. Eso significa que le perdieron el miedo a Irán. Y ellos están más cerca de Irán, o sea, en todo caso están más expuestos a un ataque directo de Irán. Pero Irán había advertido, no se metan, no ayuden a Israel. O sea, de hecho, toda esta guerra, desde que ocurre el atentado terrorista de hace 6 meses en Gaza, en las inmediaciones de Gaza, se ha insistido mucho como todo esto es un intento de Irán, en el fondo es un intento de Irán por descarrilar todo el proceso de reconciliación que Israel está logrando con los países árabes. Y antier, en el ataque iraní, quedó demostrado que eso ya no existe, que eso ya falló. Entonces, hay un fracaso rotundo de Irán en este aspecto. Irán no tiene capacidad de disuasión ya. Nadie le tiene miedo en la zona y se pueden aliar abierta y descaradamente con Israel. Incluso ahorita la hija del rey de Jordania es todo un star en las redes sociales por su participación en el operativo como parte de la aviación jordana derribando drones iraníes. Entonces, o sea, ha cambiado completamente el acomodo político de aliados en el Medio Oriente. Entonces, no podemos hablar de que Irán nada más lo hiciera como una muestra de poder. Quería dañar mucho y fracasó contundentemente. Y en ese sentido, el éxito se lo apunta a Israel, que ha demostrado que por lo menos un ataque de este nivel lo puede controlar completamente. Entonces, bueno, digamos que ahorita del marcador salimos con los goles a favor de Israel, los goles en contra de Irán, y bueno, pues Irán ha quedado humillado. Ahora, no hay otra manera de decirlo. Háblanos un poco del pueblo iraní, porque incluso los iraníes están empezando a perderle el miedo a su autoridad, ¿no? Es que esa es la parte más interesante del asunto. O sea, Jordania y Arabia Saudita evidentemente ya pueden descaradamente aliarse militarmente a Israel. O sea, ya Irán no es razón para ocultarlo. O sea, ya dejaron ver su corazoncito y sus sentimientos. Y lo que hoy amanece en muchas bardas en Irán, en diferentes ciudades de Irán, son pintas así, grafitis contra el gobierno iraní. Porque efectivamente ya hay una gran oposición por parte de la sociedad iraní hacia un gobierno que se gasta un montón de dinero, una cantidad exagerada de dinero en proyectos militares, en proyectos imperialistas, porque hay que decirlo, el proyecto imperialista más agresivo del mundo desde 1979 es el iraní. Sí. Esa es la realidad objetiva. Entonces, el pueblo ya está harto de eso.
que Irán es un país en crisis económicas. Ahí, chécate un día las cifras de inflación en Irán. Es absurdo que un país que tiene un ingreso petrolero tan generoso, Irán es uno de los principales productores y exportadores de petróleo, y que todavía tiene grandísimas ganancias por eso, y que aparte es una nación con una industria y una innovación tecnológica importante que tiene muchas, digamos, áreas de mercado. Es increíble que lleve una situación de crisis económica constante, crónica, desde hace varios años, por la ineptitud de un gobierno que está gastando el dinero en proyectos militaristas, y la sociedad cada vez está más harta. Entonces, efectivamente, lo grave para los ayatolas ahora es que con esta situación también su propia sociedad o los sectores que son opositores empiezan a perderles el miedo. Ahora, este conflicto comienza con el ataque de Israel a principios de mes a la embajada de Irán en Damasco, en Siria. ¿Por qué ataca Israel la embajada de Irán en Siria? Ok, vamos a aclarar dos cosas. Una, Israel no atacó la embajada. Si tú vas a Damasco y buscas la embajada de Irán, ahí la vas a encontrar, está intacta. Okay. Israel lo que destruyó es un edificio anexo en donde estaban reunidos una cúpula militar Irán. Ahora, el otro mito es que el problema empezó allí. No, no es cierto. El problema no empezó allí. Si nos vamos a poner así muy exquisitos, el problema empieza en 1979, cuando los ayatolas toman el poder en Irán y dicen Israel tiene que ser destruido. Ahí empezó la condición de guerra entre Irán e Israel. Lo que pasa es que allá apenas Irán empezaba a preparar todo el entramado de guerra con el que quería destruir Israel. Este tipo de fenómenos, o sea, las guerras son fenómenos complejos. No podemos imaginarnos que todo empieza de la noche a la mañana Sí, claro. por una situación tan exagerada como el ataque en al anexo de la embajada. Perdón, dime. Sí, digo, usted tienes razón. Coincido en que no empiezan de la noche a la mañana. Es un conflicto que tiene años. Ahora, es cierto que ese ataque lo agravó, pero a ver, ¿por qué se hace ese ataque? Pues porque ahí están 7 militares iraníes, 7 militares de alto rango que aparte están reunidos con el objetivo de planear, de diseñar estrategias de ataque contra Israel. Estamos hablando de la cúpula militar iraní que coordinaba tanto a Hezbollah como los demás milicias proiraníes en Siria y en Irak, y que obviamente tienen el objetivo explícito de destruir a Israel. Para eso fueron creados, para eso están actuando, para eso se han entrenado, para eso los arma Irán. Entonces, esos militares estaban reunidos allí, vamos a decirlo así en términos coloquiales, planeando cómo fregar a Israel. Entonces, bueno, por eso Israel los detecta, los ubica, los bombardea y los elimina. O sea, como parte de una medida de guerra perfectamente lógica en un contexto donde todo el tiempo te están agrediendo. Entonces, bueno, Israel toma esa medida. Y bueno, Irán entonces tiene que ver qué hace, ¿no? Si responde o no responde. La presión que se generó, las expectativas que se generaron sobre una respuesta inminente, que bueno, eso de inminente fueron 2 semanas diciéndonos que era inminente, Sí. Pero bueno, al final de cuentas Irán se ve obligado a responder porque hay una presión por parte de sus propios aliados, por parte de los que apoyan al régimen de los ayatolas dentro de la sociedad iraní, de no quedarse con los brazos cruzados. Y le costó tanto trabajo armar una respuesta que al final armó esto y falló. Pero bueno, entonces hay que entender que el ataque de Israel en el anexo de la embajada de Irán en Damasco no es el inicio del conflicto, es solamente un eslabón más, y es un eslabón que desde la perspectiva militar se puede considerar perfectamente necesario y perfectamente justificado, porque estamos hablando de militares de altísimo rango que estaban haciendo planes contra Israel. ¿Qué tiene que hacer Israel? ¿Quedarse cruzado de brazos? Disculpa, eso no lo haría ningún país del mundo. Ahora, finalmente te pregunto, cuando hablamos de que se involucren grandes potencias, ¿no? Estados Unidos quiere buscar una salida pacífica al asunto, al parecer no le va a entrar en caso de que Israel quiera responder. Rusia y China, apoyando a Irán, quieren lo mismo. ¿Cuál es el posible escenario frente a esto? ¿Ves una salida? Bueno, siendo inmediato, no. Y, por supuesto, cualquier salida que sea no va a ser pacífica. Porque al final de cuentas, mira, ya sin filtros, sin eufemismos, lo que está pidiendo ahorita la comunidad internacional es que se regrese a la misma situación de antes del ataque al anexo de la embajada. Es decir, una situación donde Irán e Israel no se están atacando directamente, pero todos los proxies de Irán siguen atacando a Israel. Sí. Eso no es una solución pacífica. Entonces,
Ahora, es obvio que Estados Unidos y las otras potencias, Inglaterra, Francia, no van a ayudar a Israel activamente en un ataque contra Irán. Eso Israel lo tendría que hacer solo. Pero a ver, también es altamente improbable que Rusia se vaya a involucrar en esto. Rusia tiene bastantes problemas en Ucrania, ¿no? Sí, exacto. Y es una guerra en la que se quedó empantanado, una guerra que tenía que resolver en una semana, ya se le colgó a más de 2 años, está ya atorado, no avanza, no retrocede, no está en condiciones de meterse en otro problema. China, por su parte, no es un país que esté demasiado interesado en hacer intervenciones militares. Tiene su tema con Taiwán y lo está manejando con demasiada lentitud, porque tampoco para China es fácil. O sea, mucha gente piensa en China como el gran monstruo, el gran titán, y no lo es. China también tiene sus fragilidades, sobre todo económicas. Entonces, para China meterse en una guerra sería carísimo, sería contraproducente, sería innecesario, máxime, porque Israel es un gran socio comercial de China. China viene incrementando sus inversiones comerciales en Israel año con año, porque es un gran mercado. Y lo que a China le interesa son los mercados. China en ese sentido ya entendió algo que los rusos, que Putin concretamente, no ha entendido, que las nuevas guerras son comerciales, las nuevas guerras son para ganar dinero, no para gastarlo. Sí. Entonces, el apoyo de China sería muy limitado, apenas sería de tipo logístico o económico, pararle de contar. Muy probablemente en este caso sí estaríamos hablando de que si esta situación escalara, sí estaríamos hablando de una confrontación directa de Israel solo contra Irán directamente y contra los aliados de Irán, sobre todo Hezbollah, Bashar el-Assad, los hutíes, etcétera. ¿Por qué? Porque Irán desde un principio justo lo que más ha querido evadir es esto, el enfrentamiento directo con Israel. Ahorita, sobre todo ahorita, después de la exhibición fallida que vimos del poderío militar iraní, queda claro que en el caso de una confrontación directa, Irán no es rival para Israel. La capacidad destructiva que tiene Israel es muy superior en términos de eficiencia, no en términos de tamaño, pero sí en términos de eficiencia, porque Irán no tiene la capacidad de defenderse, como Israel sí. Entonces, por eso Irán todo el tiempo, desde 1979, evita un ataque directo. Exacto, empezó a armar un entramado para que la guerra la hiciera Hezbollah, los hutíes, Bashar el-Assad, son los que están ahorita, y no tuvieran ellos que meterse directamente. Por eso Irán se tardó tanto en contestar, porque lo estaban sacando completamente de su zona de confort y obligándolo a arriesgarse a lo que nunca quiso hacer y que, ahorita está a expensas de a ver con qué responde Israel. Estemos atentos, te agradezco como siempre, Irving. Muchas gracias. Adela, un gustazo. Muchas gracias. Que quepa la prudencia, insisto. Regresando a nuestro país y en materia política.